de México. Y nosotros damos capacitación de contabilidad gubernamental desde pues, hace 10 años más o menos, desde 2011. Nosotros tenemos un curso de capacitación básico, esto nos lo pidieron en el Congreso y del Estado, entonces nosotros organizamos un curso y invitamos a todo el mundo. Por el perfil del registro que vi que hicieron, vamos a tocar un poquito para los que no tienen un perfil contador, vamos a tocar un poquito muy por encima las bases de la contabilidad y voy a tratar de explicar de qué consiste este taller. Entonces vamos a empezar. Si alguien más se anexa, pues ahí lo... Ustedes pueden invitar a quien quieran, si quieren, sobre la marcha se van a dar cuenta que la ley está diseñada para que la contabilidad se lleve a través de toda la dependencia y no únicamente del área de contabilidad, sino interviene planeación, interviene compras o materiales, interviene almacén, tesorería, interviene en todas las áreas de la administración, ¿no? Entonces, no sé si alguien me puede confirmar si ve mi pantalla. Estoy compartiendo el horario de cómo vamos a trabajar este curso. Alguien puede abrir su micrófono y decirme si están viendo mi pantalla o si me pueden escribir en el chat del Zoom. Ok, muchas gracias, Luz. Ok, entonces vamos a empezar. Este curso es de contabilidad gubernamental, es un taller. En la primera sesión vamos a establecer lo que sería, pues, la glosa o de qué vamos a hablar cuando nos refiramos a un formato o cuando nos refiramos a un asiento. Y en la segunda vamos a hacer ejercicios de registros. Ustedes pueden traer en su siguiente reunión, yo les voy a hacer llegar una serie de ejercicios, pero sin duda que ustedes nos hagan llegar sus preguntas va a hacer que quede más claro este tema. En la primera sesión lo que vamos a hacer es hablar un poquito de contabilidad, del CONAC, de la ley. En la segunda sesión vamos a hablar de los catálogos y de los asientos contables. Ahí vamos a hacer una pequeña práctica para que se den una idea de qué es lo que debe de quedar registrado. En la tercera sesión vamos a hablar un poco del sistema. Nosotros utilizamos para las dependencias chicas, hay un sistema que se llama SAC, el cual se desarrolló por el gobierno. En su momento se los explicaré. Si en su dependencia ustedes tienen un sistema similar o tienen otro sistema, hay otros, Kyocera, registros, pueden utilizar hasta Compact. No hay ningún problema en el sentido de que los registros deben de ser los mismos. La única diferencia es que muy probablemente ustedes no tengan los reportes actualizados, ¿no? Puede que sí, no habría ningún problema, la lógica va a ser muy similar. El objetivo es que entendamos la idea de para dónde vamos y con eso van a poder ustedes determinar si su sistema les ayuda o no, o qué cosas tendrían que hacer ustedes en Excel o tendrían que hacer de manera manual. Entonces, en la cuarta sesión ya hablaremos de módulos del SAC, que como les comento, su sistema debe tener módulos muy similares y no es que utilizan el mismo sistema. Y por último, vamos a hablar de los reportes. Ahí sí ya vamos a hablar de por qué los órganos fiscalizadores piden qué cosas. Y vamos a hablar un poquito de las utilidades del SAC. Quizá la última sesión, a los que no utilicen SAC, pues únicamente nos enfoquemos a los reportes. Pero sobre la marcha y si nos estamos comunicando, vamos a poder saber a qué dedicarle más tiempo. Vamos a platicar ahorita hasta la 11:15. Vamos a dar un break a las 11:15 ¿cómo se llama? Para que si quieren pasar al baño, servirse café y cosas así. Vamos a tener un break de 5 o 10 minutos, dependiendo de cómo vaya el material. Y reanudamos a las 11:20 y terminamos a las 12. Si tienen alguna duda, por favor, interrúmpanme, no hay ningún problema, o háganosla llegar por el chat y aquí tratamos de ir respondiendo. Ok, bueno, muy bien.
Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar con definiciones muy breves de contabilidad. Que para los que no son contadores, ¿qué es la contabilidad? Es un sistema de control y registro. Es un sistema, no un software, es un sistema, es todo un procedimiento en el cual nos apoyamos en una computadora, pero realmente lo que queremos es el registro de los ingresos y gastos y de las demás operaciones económicas que realice un ente. En pocas palabras, lo que necesitamos es el registro. Yo me he encontrado en muchas dependencias donde quieren borrar una póliza. No, 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 no. No necesitas hacer eso. Para el sistema es lo mismo que ustedes hagan 3 pólizas de 10, que hacer una póliza de 30, que hacer 30 pólizas de $1. Lo que se cuestiona es el total de la suma de los registros, no si se hizo en una póliza, en 2 o en 3. Lógicamente, si ustedes hacen un depósito, por llamar algo, se busca que haya una sola póliza que se respalde con un solo depósito, porque es más fácil de encontrar. Pero al final del día, lo correcto es, si ustedes hicieron un depósito de 100 pesos, que la suma de los depósitos de 100 pesos, eso es lo correcto. No cambiaría nada si ustedes hicieran 2 pólizas de 50 pesos o 5 de 20. Lo que van a cuestionar los auditores es si el importe no coincide con lo que debe de ser. No les van a cuestionar si ustedes cancelaron la póliza, la volvieron a hacer, la volvieron a cancelar y la volvieron a hacer. Eso no es ni delito, ni viola ningún principio contable. Si ustedes estaban distraídos y cambiaron o cancelaron una póliza por error, pero luego la registran, eso no cambia nada. Hay unos documentos básicos que se piden en la contabilidad, como los papeles de trabajo, el catálogo de cuentas, una póliza con su respaldo documental y los reportes. Estos son los documentos básicos que deben de entender las personas que no sean contadores. Un papel de trabajo es la documentación con la que yo llego a poder hacer un registro. Por ejemplo, si yo tengo una factura de México, es suficiente para hacer un registro. Pero si yo tengo viáticos del extranjero, donde en el extranjero por lo general no expiden facturas, pues necesito yo hacer un pequeño documento que diga, alguien salió del país y le dimos dinero para la comida y nos trajo este recibo. Ese sería mi papel de trabajo que respaldaría una póliza, o bien si yo hice un análisis de depreciación, pues es lo mismo, yo voy a hacer una hoja de cálculo donde diga, tengo un bien que vale 100 pesos, la depreciación acumulada es de tanto, la depreciación del periodo que estoy haciendo es de tanto, y ese sería mi papel de trabajo. En muchas veces los fiscalistas, las personas que están evaluando la información contable, solicitan los papeles de trabajo para entender la mecánica que están siguiendo para llegar a un registro. El catálogo de cuentas es el documento mínimo con el cual, y ahorita lo vamos a ir viendo, le damos una clave nosotros a cada una de las cuentas. Y ahorita van a entender por qué. Una póliza, como lo menciono aquí, es este documento que está aquí. ¿Qué necesito para yo tener una póliza? Yo necesito tener la clave que viene del catálogo de cuentas a la cual me estoy refiriendo, un concepto en el cual esta cuenta está ligada. Los bancos son la 1112, los deudores diversos son la 1121, y necesito un encargo y un abono, en la cual la suma de los cargos deben de ser igual a los abonos. Hay ciertas naturalezas de las cuentas, más adelante lo vamos a ver. No es algo que necesiten saber así a ciencia cierta, pero es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque el catálogo de cuentas está diseñado, y ahorita lo vamos a ver más adelante, de tal forma que se organizan las cuentas por qué tan rápido se pueden hacer efectivo en el activo o qué tan rápido estoy obligado a pagarlas en el pasivo. Ahorita vamos a ver más a detalle el catálogo de cuentas, pero este sería mi documento mínimo en el cual se basa la contabilidad. La contabilidad se basa en las pólizas. La suma de todas las pólizas generan todos los demás documentos si ustedes han oído, oye, ¿sabes qué? Quiero una balanza, quiero un estado de resultados, quiero un estado de actividades, quiero un balance. Cualquier documento que se genere en la contabilidad, la base es la suma de las pólizas que se generaron.
Hay cierta información que la póliza debe de contener, como la fecha, a qué nos estamos refiriendo, el tipo de póliza, pero la realidad es que esta es la información mínima que una póliza debe de contener. Ahorita vamos a platicar sobre la fecha, el tipo de póliza, pero la verdad es que esos datos únicamente sirven para organizar la información. ¿Con qué me refiero a esto? En el pasado existían pólizas de ingreso, de diario, de egresos, y eso era para agruparlas. Ahora, como todo está en un sistema de computación, un sistema que corre en una base de datos, esa información la computadora realmente las agrupa y las separa muy rápido. Antes realmente teníamos una carpeta de los contadores, de una carpeta donde estén las pólizas de ingreso, una carpeta donde estén las pólizas de egreso. Y ahora realmente pues hay una sola tabla donde están todas las pólizas y hay un índice que las separa. La realidad es que ahora hay una sola tabla en los 5 o 6 sistemas que yo he visto de contabilidad. La tabla es la misma, es únicamente un índice la que lo separa. Después vienen los reportes, y los reportes, por todos los reportes que ustedes me mencionan en contabilidad, nada más hay dos tipos. Los que son acumulativos en el tiempo y los que son en un plazo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Los que son acumulativos en el tiempo, quiere decir como el balance. Ustedes compran un edificio el primer año y en su balance del primer año aparece un edificio. Cuando ustedes compran un carro en el segundo año, en su balance aparece el edificio del año anterior y también aparece el carro de este año. En el tercer año ustedes compran un terreno. Entonces, en el balance del tercer año aparece lo que pasó en el primer año, más lo que pasó en el segundo, más en el tercero. Va acumulando los registros. En cambio, en un estado de resultados, un estado de actividades, lo que pasa es únicamente se reporta lo que haya pasado este año. Los gastos o ingresos de años anteriores no se reportan. Entonces, dependiendo del tipo de reporte, hay unos que acumulan desde el primer día hasta el tiempo en que se solicita el reporte y hay otros que únicamente se refieren al periodo. Quiero saber ingresos menos gastos de este ejercicio y es todo. Ustedes pueden pedir los gastos de años anteriores, sí, pero no es un reporte común. Lo que pasa es que si ustedes generan, como todos trabajamos en el gobierno en este caso, generan un ahorro o desahorro, porque no se llama utilidad en las empresas del gobierno. En los entes del gobierno no hay utilidad y no hay pérdida. Lo que hay es ahorro y desahorro. Entonces, esa diferencia entre ambos rubros, la diferencia de los ingresos y egresos generan un ahorro o un desahorro. Esto es de manera general qué es la contabilidad. Es un sistema de control de registros donde se registran los ingresos y los gastos. En base a las pólizas se generan documentos como este, donde todos mis activos pertenecen, sí, todos mis activos van a ser iguales a mis pasivos y mi capital. De manera muy básica, esto es lo que sucede. Si ustedes tienen en su activo un bien, quiere decir o que lo deben o que forma parte de su patrimonio. ¿Cómo es esto? Imaginen en su casa, ustedes tienen un carro y un celular. Es todo lo que tienen ustedes en su casa. Entonces, número uno, ¿la casa se la deben al Infonavit o es de ustedes? No, pues la casa vale 100 pesos y es mía, ¿ok? Entonces forma parte del patrimonio. Ok, ahora, ¿sabes qué? Yo tengo un celular que me costó 50 pesos, pero se lo debo a Coppel. Yo fui a Coppel, a Telcel, a Movistar y saqué mi celular. ¿Ok? Entonces, esa parte la debo. Eso quiere decir que si yo tengo un bien que vale 100 pesos y tengo otro bien que vale 50 pesos, todos mis activos son 150 pesos, o bien se los debo a alguien, o bien forman parte de mi patrimonio. Entonces, la suma de mi patrimonio más mis deudas deben de sumar todos mis activos. Esta es la esencia de la contabilidad. Hay más detalles y sobre la marcha las vamos a ir viendo. Como les comento, si voy muy rápido o tienen dudas, adelante. Muy bien. ¿Qué es
el catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas es el orden en el cual cada una de las cuentas que se utilizan en contabilidad están organizadas. Primero tenemos los activos, que es todo lo que yo poseo. Como empresa, yo poseo, como ente, yo tengo ciertos bienes. Luego vienen mis pasivos y mi patrimonio. Esto es, o lo debo, o forma parte de lo que yo tengo. Muy bien. Después vienen mis cuentas de este año de ingreso contra mis cuentas de este año de egreso, de este periodo, de este ejercicio. Entonces, por eso les comentaba que los reportes que se hacen con las cuentas 1000, 2000 y 3000 forman parte de todo el activo, de todos mis bienes. No importa si el celular lo compré este año o el año pasado, no importa si el edificio lo compré el año pasado y lo sigo debiendo. Un balance o un reporte de acumulado trae todo el tiempo desde el inicio de operaciones hasta ahorita. A diferencia de si yo pido un reporte de mis ingresos, yo lo que va a terminar pasando es que me van a dar un reporte de un plazo o periodo de tiempo del 1 de enero al 31 de marzo. ¿Ok? Muy bien. El catálogo de cuentas está constituido primero por lo que yo poseo, mis activos, y luego los activos están organizados en base a qué tan rápido lo puedo hacer efectivo. Y este es un ejemplo. En las cuentas 1000, en las que comienzan con 1 están mis activos, en las que comienzan con 2 están mis pasivos. En las que comienzan con 1 se subdividen a su vez en 1, 2 y 3, que son circulante, fijo y diferido, y les voy a dar un ejemplo de cada uno. Yo tengo en mi circulante la cuenta de bancos. La cuenta 1112, como lo había mencionado aquí, es la cuenta de bancos. ¿Por qué? Porque el dinero que yo cuento o que tengo en bancos, nada más necesito ir a la caja y solicitarlo. ¿Sabes qué? Yo tengo 1000 pesos en el banco, ¿me puedes dar 500, por favor? Entonces es muy fácil hacer efectivo mis cuentas. A diferencia de en la 1112 están los carros, los edificios, y vamos a suponer que yo tengo un camión que cuesta 500,000 pesos, pero a mí me urge el dinero. Entonces, ¿qué haría yo? Pues lo pongo a la venta por 100,000 pesos. Lo que va a pasar es que voy a tener una lista de personas diciéndome, oye, yo te compro el camión, yo te compro el camión. Pero la realidad es que nadie va a llegar con el dinero. Lo primero que me van a decir es, a ver, ve y dale baja las placas. Oye, tráeme la baja y tráeme que no tenga deudos de multas y dime que no está chocado y dámelos. Entonces nos va a llevar cuando menos 2 días vender el carro. Así de que yo lo publique en el periódico, que yo lo publique en las redes, a que yo tenga dinero, nos va a llevar 2 días. Igual si fuese un edificio. Si yo tuviera un edificio de 3 millones de pesos y lo pongo a la venta por 1,000,000 de pesos, por 500,000 pesos, pues tendría una lista de personas queriéndomelo comprar, pero me iban a decir, espérame tantito, vamos al notario, vamos al registro público de la propiedad para ver que es tuyo, que no lo tienes embargado, que no tienes un adeudo de él, para ver si realmente hay libertad de gravámenes, no está grabado por alguna institución bancaria, que el notario haga la sesión, que se cobren los derechos. Igual nos iba a llevar 5 días en tener el dinero. No es mucho más lento que tener el dinero en bancos o en la caja, una caja chica. Entonces aquí va la caja chica, bancos, los documentos, un cheque de mis deudores diversos, y luego acá en el fijo van los almacenes, los productos que me tardo más en hacerlos efectivos. Y por último está el diferido. ¿Qué es un diferido? El diferido es cuando yo pago una póliza de fumigación. Entonces, conmigo se acerca el que fumiga y me dice, mire, si usted me paga 1,200 pesos, yo le fumigo una vez al mes. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que yo no puedo cobrarle a él la fumigación de octubre. Si estamos en marzo, me va a decir, espérese a que llegue octubre y en octubre le fumigo. Ahorita lo que va a pasar es que se acaba enero y fumigan, se acaba febrero y fumigan. Entonces, estos diferidos van registrados en una condición de tiempo. Si quieren un ejemplo más real, por ejemplo, nosotros asesoramos a la UES. Esto es una universidad en la cual los alumnos pagan una inscripción y pagan un semestre. Entonces, la realidad es que
la escuela tiene un pasivo diferido, porque se organizan igual los pasivos, ahorita lo vemos. Tiene un pasivo diferido con los alumnos que pagaron su escuela y dijeron, aquí está mi inscripción de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Oye, quiero que me des la educación de mayo. La escuela lo que dice es, espérame, te voy a dar la de marzo, te voy a dar la de abril y necesitamos que llegue mayo para que sea lo mismo, ¿no? Para que se pueda, para que el alumno tenga derecho a esos recursos. Ok. Los pasivos se separan exactamente igual, comienzan con 2 las cuentas de pasivo, un 1 para los pasivos que son obligación del ente, tener que pagarse más rápido. ¿Cuáles son las obligaciones del ente que debe pagar más rápido? Pues los proveedores. Un proveedor te da 15 días de crédito, algunos no te dan ninguno, algunos te dan 20 días de crédito. A diferencia de que si el ente genera un crédito a largo plazo para comprar su edificio, pues estos quedarían en los de largo plazo o fijos, a diferencia de las facturas de proveedores o cuando nosotros le debemos dinero a alguien. Entonces, el pasivo se separa igual en circulante, fijo y diferido. Igual, si nosotros brindamos un servicio que damos a meses, como les comento, la Universidad del Estado cobra la inscripción y 6 meses de un semestre, pero la realidad es que no debe el servicio de mayo hasta que no llegue mayo. No puede devengar un servicio o el alumno no puede exigir un servicio que le deben de la educación de mayo si estamos en marzo. El capital se divide en 3 simples rubros, que es lo que nosotros tenemos: aportaciones de quien sea el dueño de la empresa, o bien quien haya formado el fideicomiso, la secretaría, o que sea, lo que sea que ustedes trabajen. Los registros de ahorro o desahorro de años anteriores, más las aportaciones de capital que se hayan hecho. La verdad es que estos son 3 renglones nada más. Después vienen los ingresos, y los egresos. Ahorita vamos a ver esto. Yo me he fijado cuando voy a las dependencias que por lo general dominan el segundo nivel de los capítulos del gasto en el gobierno. El capítulo 1000 son servicios personales, sí. Es el capítulo 1000 que es subdivisión del capítulo 5000 de egresos. El capítulo 1000 son mis activos, 2000 son mis pasivos, 3000 es lo que mi patrimonio, 4000 son mis ingresos, 5000 son mis egresos, y estos 5000 se subdividen a su vez en 1000, que son los servicios personales o la nómina, los cuales se dividen a su vez, estos servicios personales se dividen en dietas o sueldos, se dividen en bonos de ahorro, bono de puntualidad y todas las prestaciones que le puedas pagar a un trabajador, ya sea que le pagas puede ser servicio médico, puede ser que le des un bono por cumplir alguna meta. Entonces, todos los gastos de nómina van en el capítulo 1000. Después, dentro de los egresos, vienen los 2000. ¿Qué es esto? Los 2000 son todos los materiales que se compran. Por ejemplo, escobas, trapeadores, hojas blancas, todos los consumibles y materiales que se utilizan para poder llevar a cabo una meta o proyecto. Ahorita vamos a ver eso. Después vienen en el capítulo 3000 los servicios. ¿Qué son los servicios? Pues son la luz, el agua, cualquier cosa del internet, todo lo que es un servicio y que es requerido para llevar a cabo una meta o llevar un proyecto. Por ejemplo, los servicios, ustedes les piden cuando llega el ISAF, les dice, ¿sabes qué? Necesito que me certifiques toda la información que me vas a entregar. Ustedes contratan los servicios de un notario para que certifique que son copias del documento original en presencia de un notario. Entonces, la factura del notario entraría en los servicios que ustedes solicitan para cumplir con un requerimiento del ISAF. Después vienen las transferencias. Este es un punto complicado porque las transferencias se registran de manera especial y es cuando una dependencia le da dinero a otra y pierde el control del dinero. Cuando, ¿qué les puedo decir? Cuando el municipio de Hermosillo o de Nogales
le dice al DIF, oye, te voy a dar un dinero para que hagas una cena con estas mesas, con estos proveedores para esta función, pues la verdad es que no le está haciendo una transferencia de recursos, lo que está haciendo es lo está agarrando del departamento de compras. Esa es la realidad es que si tú le dices, te voy a dar 3 pesos y te digo en qué lo gastes, la verdad es que eso no es una transferencia, eso lo que es, oye, te voy a dar dinero y tú pides las facturas, eso es lo que es realmente. Cuando se hace una transferencia es cuando tú le das dinero a otra dependencia y pierde, y le dices, ¿sabes qué? Aquí está el dinero y pues Dios que te bendiga. Ahí el administrador nuevo de la otra dependencia decidirá si paga nómina, decidirá si utiliza los recursos para hacer una cena, decidirá quiénes son sus proveedores. Pero las transferencias de recursos son cuando una dependencia le hace una transferencia a otra y pierde el control de decisión sobre los recursos. Y luego vienen los bienes de capital. ¿Qué es un bien de capital? Son todas las cosas que compraste como materiales que se van a quedar por más de un ejercicio o un año en el ente o en la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que cuando ustedes compran un edificio, a diferencia de una hoja blanca, los materiales se utilizan este año. Aun cuando ustedes me digan, oye, compré hojas y pasaron al año siguiente, es que no era la función de las hojas blancas pasar a través del tiempo. En cambio, si ustedes compran un escritorio, ustedes lo que buscan es que se quede el escritorio 3, 4, 5, 6 años con ustedes, dependiendo del tipo de escritorio y la función. Los bienes de capital se describen por ser bienes que van a quedarse como vida útil o patrimonio del ente. Algo que me preguntan muy comúnmente es, sí, pero ¿cuál es el importe? No es que dependa de un precio, no depende de una cantidad, depende de el procedimiento y del criterio de cada ente. Por ejemplo, si ustedes me dicen, oye, nosotros somos el sistema de educación y compramos una computadora de 3,000 pesos porque están bien baratas, eso formaría parte del capital porque la computadora es una cosa, una máquina que va a durar 2, 3, 4 años en el sector educación. Pero si nos vamos al sector salud y ustedes empiezan a hacer estudios de resonancia magnética que cuestan 14,000 pesos, una mamografía, pues la realidad es que no va a formar parte del patrimonio. Ustedes van a comprar un material, van a dar un servicio al sector salud, y realmente es gasto corriente. Aunque hagan 10,000 estudios diarios y los estudios cuesten 100,000 pesos cada estudio, pues no forma parte del patrimonio. Entonces no es el importe lo que te dicta si es un bien de capital o no. Lo que sí te dicta es, ¿yo me dedico a hacer estudios? No. ¿O sí? Ok, entonces si me dedico a hacer estudios, forma parte de mi operación. Si tiene que ver con mi operación, es un material. Si no tiene que ver con mi operación, es un bien de capital. No sé si hay alguna duda con este rubro, no sé si voy muy rápido, voy muy lento, pero esto es básicamente cómo se organiza el catálogo de cuentas. Ahorita lo que trataba de explicar era eso. Si ustedes compran un bien de capital, ya sea un carro, una computadora, un edificio, por lo general son bienes de capital, pero el uso que le da la seguridad pública a un carro como una patrulla supera por mucho el uso que le da una dependencia como el municipio a un auto en el que se dan vueltas para ir al banco y hacer ese tipo de cosas. A diferencia de los consumibles o los gastos, que son los materiales que se utilizan, ¿no? Muy bien. Esta es la idea general de la contabilidad. Y ahora vamos a pasar a lo que es la armonización contable. La armonización contable, que se basa 100% en la contabilidad, la hace el CONAC. El CONAC es el Consejo Nacional de Armonización Contable. Es el órgano coordinador para la armonización contable gubernamental y tiene como objetivo la emisión de normas contables, lineamientos para la generación de información contable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este consejo dicta, le organiza los proyectos al Poder Legislativo para que se conviertan en ley. Entonces, este consejo está constituido por el secretario de Hacienda, que es el presidente,
el subsecretario de egresos, está toda Hacienda aquí metida, como se pueden dar cuenta. Pero también hay representación anual por parte de los gobernadores. Este año, el gobernador de Tamaulipas, el de Nayarit, el de San Luis Potosí, el de Tabasco, son la parte que el gobierno, perdón, de los gobernadores que tienen una silla ahí en el consejo. También hay representación municipal. En este ejercicio va a haber Aguascalientes y Mexicali. Y lógicamente el ISAF de cada uno de los estados, pues tiene una silla ahí, ¿no? En el consejo. Entre ellos se organizan y dictan y hacen modificaciones o agregan cosas, cambian reportes, y en su momento lo vamos a ver, pero es importante que sepan que el Consejo Nacional de Armonización Contable es el órgano que coordina cualquier cambio. Entonces la ley sale de este consejo, ellos se juntan 4 veces al año y solicitan cambios, hacen adecuaciones, generan el proyecto de ley que pasa al Poder Legislativo. Este Poder Legislativo se sanciona en ambas cámaras, pero hay todo, bueno, o sea, realmente ellos son los asesores de por qué la ley está constituida de esa manera. Una vez que este consejo le dio al Poder Legislativo todas sus referencias, se generó esta ley, la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Es una ley muy cortita, son 81 artículos, pero la verdad es que la ley es complementaria hacia otras leyes que ahorita vamos a ver. Y esta es una breve descripción, son 4 filminas nada más, una breve descripción de los artículos que tenemos que ver. El objetivo de la ley es establecer objetivos generales de contabilidad, la emisión de información financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ley lo que busca es cómo se reporta la información financiera. ¿Por qué cómo se reporta? Visualicen esto. Ustedes están en un municipio, son presidentes municipales de un municipio que se llama Bacerac. Es un municipio muy chiquito, con 16 millones de pesos de presupuesto para todo el municipio. Pero esa contabilidad debe llevar los mismos principios contables que Pemex. Imagínense el almacén de Pemex, donde llegan 1000 proveedores todos los días y entregan tornillos, plumas, reactivos químicos, tambos para una cosa, tambos para la otra. Entonces, las condiciones de registro de un almacén de Pemex, de un almacén de cualquier dependencia grande, imagínense en el DF, cualquiera de las que antes, bueno, que ahora ya son ayuntamientos, que antes eran comisarías, básicamente eran estas unidades administrativas que tenía el DF, pues ahora Tlalpan, que es un municipio, pues la verdad es que imagínense la contabilidad comparada contra una contabilidad muy chica de cualquier municipio de Oaxaca. Entonces, el objetivo es que las reglas sean iguales para todos. Ese es el objetivo de la ley. La ley es de carácter obligatorio para todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tanto federal como estatal. Entonces, si ustedes pertenecen a cualquier meta o proyecto de un ente que recibe recursos del Estado, están obligados a cumplir con esta ley. Así de fácil. No me digan, no, mira, yo soy una paramunicipal, recibes dinero del Estado, esta es la ley que te obliga a registrar y te explica cómo se debe registrar. Complemento a esta ley, pues está la Ley Federal de Presupuesto y la Ley de Responsabilidad Hacendaria, como muchas más, ¿no? La ley la ley de transparencia se basa en los tipos de formatos de los reportes que salen de esta ley. La ley por ejemplo, impuestos sobre la renta se apoya en esta ley. Entonces, realmente la ley es complementaria con todas las demás y ahorita vamos a ver que hasta la Constitución, en el artículo 34, explica ciertas cosas y ahorita lo vamos a ver más adelante, que se apoya en esta ley. Muy bien. ¿Qué integra el sistema de contabilidad gubernamental? El sistema de contabilidad gubernamental no es un software, no. Es un sistema, es un proceso conformado por un conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes.
Es bien importante esto, criterios y procedimientos. ¿Por qué? Primero, necesitamos ubicarnos en nuestra realidad. Yo pertenezco a un despacho de asesores y para mí sería bien fácil llegar al municipio de Nogales, al municipio de Obregón y decirles, mira, cómprate 15 computadoras, un servidor, contraten 14 contadores, contrátate 6 analistas, compra 6 carros. La realidad es que eso no va a pasar. Muchos municipios o entes tienen un administrador, un contador y 2 asistentes. Y es todo el municipio, eso es todo. ¿Por qué? Porque no hay recursos para más. Entonces, pero tiene que haber un control sobre el almacén. Entonces se hace un procedimiento. Muchas veces el contador es el que lleva la contabilidad, hace las órdenes de compra, gira los cheques, recibe, hace el café y barre en la noche. Sí, eso no quita que debe haber un procedimiento de almacén en el cual debe haber entradas, salidas, un responsable, debe haber llaves, debe haber controles. Quizás no es lo mismo que un almacén, como les comento, de la Comisión Federal de Electricidad, donde hay un sistema de alarma, hay un sistema de registro, vía código de barras, lectores, estantes, debe de haber 1, 2, 3 almacenes distribuidos de manera regional. Entonces, dependiendo del criterio del administrador y del procedimiento que establezca, son los métodos que se van a registrar. Aquí la obligación es registrar. Hay unas cosas que se registran automáticamente, hay unas cosas que se registran vía computadora y hay otras que se hacen vía póliza. No hay ningún problema. Esto no está peleado. Aquí te explica la ley. En el artículo 18 dice que debe ser sobre una base estructurada de principios técnicos comunes destinados a capturar, evaluar, registrar, clasificar e informar. Entonces eso quiere decir que todos debemos de evaluar nuestro activo de la misma manera. Debemos de capturar con las pólizas, con el mismo catálogo de cuentas, porque imagínense ustedes, el municipio de Tijuana cobrando predial. Muy probablemente el municipio de Tijuana tenga una cuenta en Banamex, tenga una cuenta en dólares en Banamex, una cuenta en pesos en Banamex, pero también tenga, pues, HSBC o tenga Banorte y muchas más cuentas. Entonces, lo que pasaba antes es que le hacían una cuenta 1112 para Banamex, 1113 para Banamex en dólares, 1114. No, lo que busca la ley es decir, ¿sabes qué? Todos vamos a capturar y registrar con el mismo catálogo de cuentas. Entonces, no importa qué tan grande sea tu municipio, la cuenta 1112 va a ser bancos. No importa cuántos subniveles tengas, si eres un municipio chiquito como Agua Prieta, donde quizás con 3 o, es más, quizás nomás haya un banco o 2, sea suficiente, o no importa si eres Querétaro y están todos los bancos y eres el municipio o el estado de Querétaro y tienes cuenta en todos los bancos. Todas las cuentas de bancos se van a registrar a nivel 1112, subnivel, pues aquí pondremos un subnivel 001 para dólares, 002 para Banamex, 003 y los subniveles dependerán del criterio y de los procedimientos que se lleven a cabo y sean decididos por el administrador, tesorero o contador. Eso lo vamos a ver aquí. Muy bien. Las transacciones, transformaciones y eventos que derivados de actividad económica, y esto es bien importante, derivados de actividad económica, se modifiquen la situación patrimonial del gobierno. ¿Qué pasa cuando ustedes en su casa le hablan a un carpintero y le dicen, oiga, ¿sabe qué? Necesito que me haga un closet, una alacena. Carpintero muy probablemente les diga, oye, ¿sabes qué? Dame un anticipo, o quizá no les diga eso, les diga, bueno, en 2 semanas voy a venir y voy a traer el marco. Bueno, ustedes ya generaron una obligación que es una actividad económica. Si le dieron anticipo o no, si le firmaron un pagaré o no, eso no tiene nada que ver si salió el dinero o no, con que ya tienen un contrato, quizá verbal, quizá físico, por medio de un contrato, un orden de compra. Entonces, la contabilidad gubernamental busca que cualquier compromiso sea registrado. Y ahorita vamos a ver cómo se deben de registrar eso.
Esto se viene estipulado en el artículo 18 de la Ley General de Contabilidad. Hay unos rubros que antes, en el pasado, no estaban registrados o no se le daba la importancia para registrarse, y ahora la ley es muy enfática en esto. Los bienes inmuebles destinados al servicio público se deben de registrar. ¿Qué es esto? Hay universidades que fueron y pusieron una universidad fuera de la ciudad y quedaron en un campo ejidal. Y nunca se escrituró nombre de la universidad o del municipio o del estado los bienes y forman parte del ejido. Y este es un ejemplo, nomás no les voy a dar el nombre, pero realmente es real y entiendo que eso pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que por usos o costumbres alguien donó el terreno, nunca pasó del municipio al ente, entonces estás en una propiedad municipal que nunca se documentó. Hay unas excepciones, como los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues hay municipios que poseen el Palacio Municipal y ahí, no sé, Siqueiros hizo una obra de un mural. Bueno, eso tiene otra naturaleza para ser registrados. Si eh, hay lugares donde pues hay una pirámide ahí, eso no va a formar parte del registro contable de evaluación, porque hay una ley para eso. Igual, lo que sí contempla esta ley son donde se dé un servicio público, el mobiliario y equipo, y con mobiliario y equipo nos referimos a estanterías, escritorios, computadoras, archiveros, cafeterías, todo lo que necesiten y se forme parte del equipo para prestar un servicio público. Hay dos requerimientos de la ley que dice, es necesario tener una cuenta específica para los activos. ¿Qué quiere decir esto? Les pasa muy seguido que hay registros como, se compró una computadora y viene una factura que dice, 5,000 pesos una computadora. Y luego el monitor se cae, le cae agua y se rompe. ¿Cómo das de baja el monitor si no tienes una factura ni un precio del monitor? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando compraron el bien, no se registró por separado. Un monitor que cuesta $1, un mouse que cuesta $1, un CPU que cuesta 4,900. Entonces, no puedes dar de baja el monitor porque nunca se registró el monitor. Formó parte de una compra global. Porque antes así se acostumbraba que el gasto se fuera, que cualquier compra de activo se fuera el gasto de ese ejercicio. Y ahora la ley nos dice, no, espérame. No es lo mismo que compres un mouse y se acabe el año, a que compres un CPU y te dure 3, 4, 5 años. Igual, no es lo mismo que me compres un carro, una patrulla, y me registres las actualizaciones de la patrulla, como el radio, el equipo de radio, a que el carro de la patrulla quede o no registrado. Entonces, es necesario que haya una cuenta específica para los activos y también, muy importante, una obra en proceso requiere ser registrada dentro de la contabilidad. ¿Qué es esto? Ustedes deben de abrir una cuenta en la 6000, acá en el catálogo de cuentas. Ustedes van a abrir una cuenta dentro de la 6000, lo vamos a ver más adelante, donde van a decir, ok, yo soy el municipio de Nogales y tengo una obra en proceso que se llama pavimentación del bulevar principal. Muy bien, la pavimentación nos va a llevar 3 meses, entonces hay que abrir una obra en proceso donde vamos a registrar el anticipo, donde vamos a registrar los avances de obra y vamos a decir, anticipo 10 pesos, avance de la semana 1, 1,000 pesos, avance de la semana 2, 3 pesos, y vamos a ir registrando hasta que al final hagamos un registro donde recibamos la obra, la pasemos al patrimonio, porque ya tenemos, nuestro patrimonio va a valer más, va a valer una calle más, y la vamos a sacar del rubro de las obras en proceso. Bueno, no sé si vaya yo muy rápido, no sé si ustedes tengan una duda hasta aquí. Tengo las 11:15. Vamos a tomar un break, 5 minutitos, volvemos a las 11:20 con preguntas. Sí, dime, adelante. Si quieres activar tu micrófono o la quieres dejar por escrito, es lo mismo.
Ok. La entrega-recepción no tiene nada que ver con la contabilidad. Vamos a aclarar ese punto. Cuando la contabilidad es el registro de lo que ustedes compraron, de lo que ustedes gastaron. Entonces, una cosa es que en mi balance, en mi contabilidad, yo registré que se compró una copiadora. Y otra es que yo esa copiadora no la encuentro. No la encuentro porque se la asigné a una unidad de negocios que está fuera del municipio. Y yo lo que hice fue decirle, ok, Juan es el encargado de la copiadora y se la entregué a Juan. Una cosa es que el activo forme parte de los registros contables y estas son las reglas para registrar. Y otra cosa es que alguien les haga un inventario en la entrega-recepción y les diga, nosotros tenemos 5 patrullas. Ok, pero en la contabilidad aparecen 7 o en la contabilidad aparecen 2. Si en la contabilidad aparecen 2 patrullas y ustedes en la práctica tienen 7, porque se donaron 5 patrullas, las donó el municipio de Arizona, por decirles algo, y no hicieron el registro contable, hay que hacer una conciliación entre lo que existe y lo que está registrado. Es de ida y vuelta. Cuando ustedes hicieron la entrega-recepción, teóricamente debieron haber entregado únicamente lo que viene en la contabilidad. Nada más que está tan desfasada la contabilidad que se hace un documento de entrega-recepción y te dicen, mira, esto es lo que yo estoy entregando. Estoy entregando 5 chequeras con 5 NIPS, que la verdad es que pues en la entrega-recepción es la documentación que respalda lo que está en la contabilidad. En la contabilidad yo tengo una cuenta que se llama bancos. Aquí se llama bancos. Cuando te hacen la entrega-recepción, te dan un desglose de, hay 3 chequeras en Banamex, hasta la chequera 1, la chequera 2, la chequera 3. En bancos, en la contabilidad, lo que yo tengo es el saldo. No sé cuántos cheques queden, ¿no? Entonces, la entrega-recepción es el documento donde se enlistan todas las cosas, pero no nomás en el importe, sino también en la práctica. Aquí están las chequeras, aquí están los NIPS, aquí están las computadoras, aquí están. Entonces, la entrega-recepción debió haber sido una copia fiel de la contabilidad, nada más que en la práctica no sucede. No sé si con esto aclaro tu duda. No, 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 no. La póliza inicial de saldos es tu póliza final, ¿ok? Lo que va a pasar es que volvemos a lo mismo. Cuando tú cierras el ejercicio 2020, te queda un saldo final que tienes que presentar en tu cuenta pública. Entonces, tu saldo final en banco son 100 pesos. Ahora, tú me dices, oye, en la entrega y recepción, a mí me entregaron 80 pesos. Yo fui al banco y hay 80. Sí, muy bien, ok. Primer paso, hay que hacer una conciliación. Paso número 2, ya encontraste por qué faltan 20 pesos. Alguien se hizo un cheque, hubo comisiones por parte del banco, faltaba de cobrar un cheque a un proveedor que lo había perdido. Lo que tú concilias, haces lo que tengas que hacer. Y luego haces una póliza para que el saldo inicial sea igual al saldo final y luego haces otra póliza para que llegues a lo que encontraste. Son 2 registros diferentes. Entonces, aquí la pregunta que me están haciendo es, ok, entonces lo que recibimos en la entrega-recepción no se registra en la póliza inicial. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que pasa es que empezamos a trabajar en una paraestatal el 1 de enero. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, lo que tú tienes que hacer en este caso concretamente, y aquí volvemos a lo que se explicaba, es un procedimiento. Esto no tiene nada que ver con la contabilidad. Es, ok, tú me dices que hay 100 pesos en el banco. Tú le giras una carta al banco y le dices, me pasas por favor todos mis saldos. Y el banco te va a girar una carta y te va a decir, usted tiene con nosotros ninguna cuenta. Usted tiene al día 1 de enero una cuenta con nosotros, que el titular se llama fulano de tal, estas son las personas que firman, y en la cuenta se encuentran 100 pesos. No porque el día 1 de enero haya 100 pesos,
quiere decir que no hay comisiones cobradas, no quiere decir que no hay cheques en tránsito, operaciones que faltaban de registrar. O sea, realmente hay un procedimiento para llegar al saldo de bancos, que es el más fácil de ejemplificar. Ahora, imagínate si tú en una paramunicipal recibes, si eres el del agua y recibes 10,000 medidores, pues básicamente lo que va a pasar es que tú recibes de buena fe, firmas de recibido y haces un procedimiento de levantamiento de inventario 3 meses después, y si tú encuentras que no, lo que te entregaron no pertenece a la realidad, se levanta un acta de obligaciones o dice, ¿sabes qué? Aquí faltan cosas. Que tú recibas en un acta de entrega-recepción no te hace responsable de los bienes. Cuando tú fuiste nombrado funcionario público, ya ahora sí eres parte del problema, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo 2 hijos que tienen 20 años y ellos no trabajan en el gobierno. Para mí y mis hijos, tú eres el representante del gobierno. Si antes hubo otro representante que perdió una patrulla, pues hay que levantar un acta diciendo, oye, pues aquí falta una patrulla. Pero para mí, tú eres el responsable. Tú porque representas al gobierno, no porque tú lo hayas tomado o faltase o se perdió, ¿no? Ahora, con esto nosotros no estamos diciendo que alguien lo tomó. Simplemente tú llegaste un día en la mañana y desapareció el aire acondicionado. Muy bien, hay que ir a la judicial, levantar un acta y decir, mira, no sabemos qué pasó, aquí hay un hoyo, se llevaron un aire acondicionado. Que se levante un acta y se busca el responsable. Si el responsable fueron pues, la mafia, el crimen organizado o mismos empleados de ahí, bueno, eso yo ya no lo sé, eso lo definirá el Poder Judicial. Y entonces, lo que tú tienes que hacer es levantar el acta y decir, mira, a mí me dijeron que me habían entregado 5 computadoras, voy y las cuento y no encuentro más que 4. Pero cada vez que hay una computadora, se debe levantar por procedimiento, se hace un pequeño documento donde tú bajo resguardo le dices al empleado, oye, mira, te voy a dar una computadora con estas características, tú eres el responsable de esta computadora, te estoy dando un proyector, te estoy dando una impresora. Si no se encontraron los resguardos, otra vez falló un procedimiento, pero no falló la ley de contabilidad. La ley de contabilidad establece que debió haber un procedimiento donde se le asignó un resguardo de cada uno de los bienes a cada una de las personas que trabajan. Oye, a ti te voy a hacer un resguardo de este vehículo, le voy a tomar fotos, y cuando te lo di no tenía un choque. Cuando volvió, pues sí chocamos. ¿Qué pasó? Y él ya te dirá, mira, yo lo dejé estacionado y me lo chocaron y le hablé a la patrulla y vino la patrulla y levantó el acta, vino el del seguro. Ah, bueno, deslindamos responsabilidades. Eso es lo que se tiene que hacer con el acta. No sé si fui claro y era lo que me estaban preguntando. Entonces, estos activos no se registran en mi contabilidad. Debieron haber estado, ok, otra vez. Tu contabilidad debe ser idéntica a la entrega-recepción. Si no son idénticas, necesitas hacer una póliza para que llegues ahí. Pero esa póliza debe llevar un papel de trabajo justificando por qué no son iguales. Ok, otra vez. Tu contabilidad debe, si a ti en la lista, de entrega-recepción te dijeron que había 5 computadoras, en la contabilidad debe de haber 5 computadoras también. Si no son iguales, debes de hacer un papel de trabajo para encontrar la diferencia. Si tú no la puedes encontrar, tienes que hacer una póliza que diga, la persona que me entregó no registró esto. Y puede ser para arriba o para abajo. Como te digo, puede ser que si tú eres el contador de los bomberos y un día llegaron los americanos y donaron una bombera, un camión para extinguir el fuego, si ellos te donaron un carro y el contador anterior no lo registró, pues en tu entrega-recepción dice 2 bomberas y en la contabilidad dice 1. Se tiene que hacer la póliza registrando, oye, por donación, en el patrimonio vamos a tener 2 bomberas. Igual, si en la entrega-recepción te entregaron 5 computadoras y tú vas a la contabilidad y ves 6, pues tienes que buscar esa 6ª computadora. Yo no la encontré. Muy bien.
Te vas a la judicial y le dices, yo tengo las facturas de 6 computadoras y nomás tengo 5. Necesitamos levantar un acta y con eso puedes dar de baja de la contabilidad la computadora que falta. Pero tu contabilidad y tu entrega-recepción deben de ser idénticas. No sé si fui claro. Claro, la contabilidad. El municipio, me están preguntando si el municipio tenía la obligación de darles la contabilidad. La contabilidad se publica cada trimestre y la cuenta pública está en internet. Si tú estás en cualquier dependencia, entra al internet y ponle contabilidad del municipio, cuenta pública y está publicada. No, no es que te la tuvieran que, bueno, claro que te la tenían que dar, ¿no? Porque pues son de los mismos, pero es pública. Yo como usuario, mi hijo como estudiante mexicano tiene derecho a, por transparencia, solicitarlo. Lógicamente, si trabajan donde mismo, pues se nos hace raro tu pregunta, pero la realidad es que la información es hasta pública. Les voy a traer un ejemplo en la siguiente sesión, que pues, ¿dónde entran ustedes y piden la información y te mandan la cuenta pública? Porque es pública, de hecho así se llama, cuenta pública. Vamos a tomar un break. Tengo las 11:26. Volvemos a las 11:30. Si alguien más tiene preguntas, escríbanlas y ahorita las respondemos. Espero ser claro y si no, con mucho gusto, para no detener la exposición, te mando más información sobre el tema o seguimos platicando el mismo. Ahorita nos vemos. Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en que me quedé en las preguntas. Bueno, no sé si fui claro con la respuesta o van a necesitar que les dé más información del tema. Si no fui claro, nada más mándenme un correo y con gusto lo platicamos. Díganme si me están escuchando o si ya está, si ya se ve nuestra presentación. Sí, ok, perfecto, muy bien. Entonces nos quedamos en que ¿qué es lo que buscaba el sistema? ¿No? Lo que buscan es el conjunto de registros, los procedimientos y los criterios para generar los informes y que todo el mundo hagamos lo mismo de la misma manera. Entonces, las preguntas de uno deben de ser válidas para todos, la forma de clasificar y todo esto. Les voy a explicar por qué se busca esto. Y ahorita vamos a llegar a esa parte. Esto ya lo vimos, entonces vamos a pasar a esto último, que es básicamente cómo la ley o la CONAC lo que buscó fue integrar, a su proceso administrativo una contabilidad. Esto debe de ser, mi proceso de administración debe quedar registrado en la contabilidad. Entonces esto es lo que se busca. Muy bien. ¿Cómo logro que mi proceso administrativo quede registrado en la contabilidad? Primero, debemos de cumplir, al momento de seguir la ley y hacer los registros contables, debemos de cumplir con las mejores prácticas nacionales e internacionales, es lo que dice el artículo 33, que para los que son contadores de la vieja escuela, así como yo, pues eran los principios contables, ¿no? Los gastos se deben de registrar en la fecha de su realización. ¿Qué quiere decir esto? Antes era muy común que a fin de mes, a fin del trimestre, nos fuéramos con el contador y le diéramos, toma, aquí están todas las pólizas, aquí están todas las facturas de los gastos, se cancelaron estos contratos, se hicieron estas cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Que con fecha del 30 de marzo, el contador registraba todo. Ahora la ley le solicita que los gastos sean registrados en la fecha de su realización. Entonces, lo que se gasta en enero, el día 10, que quede el día 10, lo que gastan el 11, el día 11, y el día 12 y el día 13. Se busca que la ley diga que los ingresos se registren cuando exista su derecho al cobro. Esto es muy importante. Voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Si ustedes están en su casa y hoy que es día 23 de marzo, les llega la boleta de pago del predial, el municipio
tiene derecho de cobro del predial? La respuesta es, tiene derecho a cobrárselos, pero no tiene derecho a registrarlos. ¿Por qué? Porque la boleta de cobro del predial es trimestral y se vence el 31 de marzo. Entonces ustedes tienen mañana y pasado para ir a pagar y no pasaría absolutamente nada. Entonces, el derecho de cobro del municipio del predial se va a registrar hasta el día 1 de abril en caso de que ustedes no pagaran. Porque ustedes tienen derecho hasta el 31 de marzo de pagar. Todavía no tiene él el derecho de cobro. Tiene derecho a mandarles una papeleta y decirle, oye, échame la mano y si me pagas al principio, pues te hago un descuento y te pongo la terminal, no te cobro la comisión y miles de cosas, de estrategias de cobranza muy válidas. Lo que sí es, no puede quedar registrado como que ustedes le deben el predial, porque todavía no existe ese derecho de cobro. Y funciona en todo lo que les he dicho. Si a mí, si ustedes son la universidad y dan ustedes pagan un semestre completo como estudiantes, pues la universidad lo único que registra como ingreso es la parte de enero en enero, la parte de febrero en febrero, la parte de marzo en marzo. Pero no puede decir que no puede decir que ingresó la mensualidad de julio, si todavía ni siquiera estamos en julio, ¿no? Entonces, los gastos se registran en la fecha de su realización y los egresos cuando existe el derecho al cobro. Muy bien. Ahora, eso es importante. En el artículo 34 debemos llevar un registro con base acumulativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se van sumando todos los registros, así como lo vimos. ¿Se acuerdan? Lo que platicamos al principio, que los reportes eran acumulativos, como este balance, donde si yo tengo un almacén o tengo un edificio que compré el primer año y el segundo año, se deben de ir acumulando esos registros, y eso lo dice el artículo 34. Con todas las sumas de estas pólizas, de este documento, lo que me dice la ley es que en el artículo 35 debo de poder generar un libro de mayor, un libro diario y procedimientos de inventario. Muy bien. ¿Qué es un libro mayor? Para los que no son contadores, un libro mayor son sumar todas las pólizas que tengan la misma cuenta de un periodo. Eso es todo. La verdad es que el libro mayor lo único que hace es organiza todos los movimientos de la 1112 y los enlista todos. Y luego todos los de la 1113 y luego los de la 1114. Luego dice la ley, necesito un libro diario, ¿ok? Es todas las pólizas organizadas por fecha. Todas las pólizas del 1 de enero, todas las pólizas del 2 de enero, luego todas las pólizas del 3 de enero, todas las pólizas del 4 de enero. Entonces, otra vez, son todas las pólizas. Entonces, si tienes todas las pólizas, lo que está pasando es que vas a poder sacar lo que dice la ley en sus artículos 34, y 35 y 36. Son libro de mayor, libro diario, inventarios, así como los registros auxiliares. ¿Qué existe de registros auxiliares? Gasto de depreciación, gastos de ajustes, un montón de registros que hacemos en pólizas otra vez, y con esas pólizas generamos, por ejemplo, un análisis de cómo se movió todo mi activo circulante. O hacemos un reporte que se llama flujo de efectivo, en el cual modificamos únicamente las cuentas que están representadas en dinero. No el almacén, no la depreciación, sino únicamente las cuentas que reflejan dinero. Sumamos todas las donde ingresó dinero, restamos las que salió dinero y nos da el flujo de efectivo. Esos son los registros auxiliares. Y vienen explicados en el artículo 36. Esta es la información de manera general de cómo la contabilidad que vimos aquí se fue adecuando a el procedimiento administrativo que ve la ley acá. Muy bien. Pero ahora nos falta cómo la ley contempla que el presupuesto debe formar parte de la contabilidad. ¿Qué significa esto? La contabilidad espera que cuando ustedes hagan un compromiso, se registre, perdón, no la contabilidad, la CONAC. El órgano fiscalizador espera que si ustedes le dicen, mira, yo soy el tesorero del municipio de San Luis Río Colorado y tengo en bancos 1,000 pesos.
Sí, pues, pero ya hiciste la compra de un escritorio, que hablaste a Home Depot, mandaste un orden de compra, el escritorio se está haciendo, ya hiciste un compromiso de 50 pesos. Entonces, aun cuando en la chequera exista dinero, eso no quiere decir que no haya habido actividad económica. ¿Se acuerdan que eso es lo que dice la ley? Actividades económicas, derivado de actividades económicas se deben de generar los registros. Aquí dice la ley, artículo 18. Entonces, primer actividad económica. Si ustedes, a ver, déjenme ver de con quién estoy hablando. Estoy hablando con, ¿quiénes son? Municipal del Deporte, la Secretaría. Ok, bueno, muy bien. Entonces, si ustedes pertenecen a una paramunicipal, lo que pasa realmente es que ustedes hacen su presupuesto estimado de gastos, que es igual al de ingresos y egresos, son iguales, cuando las dependencias no generan recursos propios. Por ejemplo, si ustedes están en una dependencia donde no venden ningún servicio, no cobran ninguna multa, lo que va a pasar es que sus ingresos son iguales que sus egresos. Ustedes hacen su presupuesto estimado y se lo mandan al municipio, el municipio lo presenta ante el cabildo lo presenta ante el Poder Legislativo, eso se hace en noviembre, en diciembre se autoriza y se publica, y el 31 de diciembre, en las 11 de la noche, se publican los presupuestos del año siguiente. Entonces, una vez que ustedes tienen su presupuesto estimado, se les solicita que contablemente lo registren. Entonces, ustedes van a decir, ok, yo tengo un ingreso que espero que sea para estos rubros, en estas fechas, y registran su presupuesto estimado. Entonces, ¿llegó el dinero a la dependencia? No, no ha llegado el dinero. Es únicamente el 1 de enero les están pidiendo que lo que ustedes estipularon y se les autorizó por parte del legislativo sea registrado en la contabilidad. ¿Llegó un peso? No, no ha llegado ningún peso. Pero ya llegará, siempre llega, pero necesitas quedar registrado. ¿Qué pasa después? Lo que dice el ingreso es, necesitamos ver cuánto hay devengado. ¿Qué es el devengado? Es a lo que yo tengo derecho de cobro. Es el ejercicio que ahorita les expliqué y les dije, los ingresos se registran cuando exista su derecho al cobro. Entonces, ¿cuándo el municipio va a devengar la parte del predial que le deben ustedes de su casa? El 1 de abril. El 1 de abril los va a registrar a ustedes como deudores diversos y va a decir, la casa 1 de la manzana 1 me debe. O bien, la casa 1 de la manzana 1 me debía y me pagó y ya recaudé. Entonces, ustedes van a tener un estimado de recaudación de 100 pesos, van a decir, yo ya tengo derecho al cobro de 30 y de esos 30 no me han pagado nada, o bien, ya me pagaron los 30 y los tengo recaudados. Esto hace que si ustedes tienen un presupuesto estimado de 100 pesos, no puedan devengar más de 100 pesos. Si ustedes dicen, a mí, yo tengo 5 casas que van a pagar 100 pesos cada casa de predial. Ustedes no pueden decir, oye, me deben 600. No, no puede ser mayor el devengado que el estimado. Pueden ser iguales, que ustedes digan 500 pesos de 5 casas y ya se vencieron las 5 casas. Sí pueden ser iguales, pero no puede ser mayor el devengado. Igual el recaudado. No haría sentido que me dijeran ustedes, oye, ¿sabes qué? Yo recaudé por estas 5 casas, por estos casos de este año, 1,000 pesos. Lo que puede pasar es que te deban de ejercicios anteriores, los prediales anteriores, y entonces tendrías que hacer una modificación. Hay un mecanismo de modificación para recibir ese dinero, porque acuérdense, el dinero no es de ustedes, el dinero es de todo el Estado. Ustedes son administradores de los recursos del Estado. Hace tiempo yo estuve dando una capacitación en la Casa de la Cultura, me acuerdo, aquí del estado de Sonora. Y había un secretario de Cultura
que le mandaba 10 pesos a la Casa de Cultura, a la Casa de la Cultura, y la Casa de la Cultura hacía cenas y recaudaba 1,000. Entonces decía el director de la Casa de la Cultura, oye, me quitan mi dinero. No, señor, no es su dinero, señor. Es dinero del Estado. Y el administrador administra los recursos. Porque con esa lógica, pues nunca tuviera dinero el departamento de mantenimiento, porque nomás gastan y gastan. Nadie cobra por barrer, ¿no? O sea, la policía a mí no me cobra por ir a mi casa a detener un ladrón. Me cobra tesorería si yo genero una falta administrativa de pasarme un semáforo, de conducir en sentido contrario, pero eso lo cobra tesorería. Pero realmente la policía es puro gasto. Entonces, realmente hay muchas veces que tú tienes un estimado de 500 pesos para este ejercicio, devengas para este ejercicio 500 pesos y recaudas 1,000, sí, porque cierta parte de eso recaudado no formaba parte de este estimado, formaba parte de adeudos anteriores que tenía alguien que se le acercó y le interesa vender un predio y pues lo tiene que regularizar. Entonces tenemos que ir al modificado, modificar nuestra base. Entonces decir, yo tengo estimados 5 casas de 100 pesos, más una casa más que va a pagar 400 o 500 más, pues la suma de 500 más 500 me da los 1,000 recaudados. Así es como funciona y vamos a ver más ejercicios, pero es importante que entiendan que aún así se están juntando las etapas administrativas con las etapas contables del dinero dentro del banco. No sé si estoy siendo claro o no. Vamos a ver ahora lo del egreso. En el egreso hay más momentos contables. Bueno, presupuestales que van a dar a la contabilidad. Primero, el presupuesto aprobado debe ser cuando ustedes hacen en octubre, hacen un levantamiento y le dicen a cada área, ¿qué vas a ocupar? Entonces, es bien importante que cada área se venga a la ley y diga, cada área tiene en el artículo 61 la obligación de tener un proyecto o meta. No hay forma que alguien trabaje en el gobierno y no pertenezca a una meta. No se puede, o sea, eso no existe, pues. No, tú en el gobierno trabajas o tienes una plaza, cualquiera que sea tu plaza, porque existe una meta que lo requiere. Se supone que el departamento de planeación dice, yo trabajo en una universidad y voy a generar una carrera de ingeniería. Sí, pues, paso número 1, requiero maestros. Paso número 2, requiero pizarrones. Paso número 3, requiero servicio de luz. Bueno, entonces la meta de sacar graduados, la meta de voy a vacunar 5,000 niños en el estado contra, no sé, sarampión, lo que ustedes quieran. Bueno, ¿qué necesito? Pues número 1, necesito comprar las vacunas. Número 2, necesito el personal que va a inyectar. Número 3, necesito hieleras donde se va a mover. Número 4, necesito el servicio de logística de camiones fríos, porque no voy a comprar un camión para que entreguen las vacunas de Hermosillo a Santana. Pues voy a contratar a Tufesa o no sé, Tres Guerras o no sé, alguien que tenga camiones refrigerados para que muevan las vacunas. Entonces voy a contratar y entonces ese proyecto se costea y cada una de las metas requiere personal, cada una de las metas requiere personal, o si no va a tener personal, requiere servicios porque los va a contratar vía terceros del personal, requiere materiales y requiere pues herramientas que muy probablemente se queden y se sigan utilizando, como las hieleras. Pues me imagino que van a mover las hieleras para mover las vacunas, pero pues no va a pasar nada, las puedo guardar para el siguiente ejercicio dentro de 6 meses, un año o 2 o 3. Entonces, los capítulos del gasto están reflejados en todas las metas y las metas están registradas en el presupuesto aprobado. Muy bien.
El 31 de diciembre se publica mi presupuesto de ingreso y se publica mi presupuesto de egreso, que en el gobierno la mayoría de las veces es iguales. Te doy lo que ocupas para gastar y recibes lo que ocupas para gastar. Se supone que son iguales. En caso de que ustedes tuvieran ingresos mayores a los egresos, se le llama tuviste un ahorro. Y si ustedes gastan más de lo que tienen, primero les van a preguntar de dónde sacaron el dinero, porque pues, se supone que nomás tienes lo que te mandé, pero se llama desahorro en caso de que no. Muy bien. Tengo mi presupuesto aprobado. Después vengo a los compromisos. ¿Qué son los compromisos? Lo que les expliqué ahorita, que les dije. Llega un proveedor y le dices, oye, mándame un escritorio, mándame 2 patrullas, mándame una ambulancia. Y se van a armar la ambulancia ya a Guadalajara, a Querétaro. Empiezan a comprar un camión y lo empiezan a equipar. Sí, esos 3 meses que se tarda en llegar la ambulancia, que se tarda en llegar la camilla, que se tarda en llegar la base de los químicos, los medicamentos, todo eso. Hay un compromiso, hay un contrato, ya sea es una orden de compra, dependiendo de los montos, y otra vez volvemos a lo mismo. Dependiendo del procedimiento y los criterios de donde ustedes trabajen, pues va a pasar un plazo para que o se genere una orden de compra, o se genere un contrato, o bien se genere un compromiso con los proveedores, pero ese compromiso debe quedar registrado en el comprometido. Muy bien, yo ya le pedí al departamento de compras, porque soy el sector salud, le pedí que me cotizaran y que hicieran una licitación y me trajeran una máquina para, ¿qué les gusta? Para hacer pruebas COVID. Muy bien. Viene el proveedor y me la entrega en el almacén. Muy bien. El almacenista, se los juro por mi madre, que no tiene ni idea si el aparato cumple o no con lo que dice el contrato. Pero él registra la entrada, registra en el devengado que recibió. Si ustedes compran escobas de mango verde con hojas rojas, pues ahí está bien fácil, viene en la etiqueta, ¿no? Pero si Pemex compra un reactivo, si el sector salud compra la base donde hace los estudios, si los militares compran pólvora, hay unas cosas que la verdad el almacenista, pues no esperas que conozca todos los productos que se puedan comprar con todas las variedades. Entonces, sí reconozco mi devengado, pero necesito que la persona que solicitó registre el ejercido. ¿Qué quiere decir? Cuando yo ya reconozco mi adeudo y digo, sí, lo que comprometí, me lo entregaste y cumple. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya necesito que se le pague. Muy bien. Entonces, otra vez, tengo un presupuesto aprobado, tengo un comprometido. Este comprometido, si ustedes me dicen, Iván, tienes aprobado 12 escobas. Muy bien. Pero pues lo que va a pasar es que voy a comprar 6 únicamente. O voy a comprar de lo que tengo para limpieza, de los 100 pesos, voy a comprar 60 pesos. Nunca voy a poder hacer un compromiso mayor a mi autorizado. Si tengo 100 pesos, no puedo hacer un compromiso por 200. Igual, no puedo recibir 300 pesos si mi contrato decía que eran 60 pesos. No puedo ejercer más de lo que se devengó. Y mucho menos puedo pagar 500 pesos. Si el proyecto eran 100 pesos, hice un contrato por 60, el proveedor me entregó 10 para ver si me gustaban. Esos 10, únicamente 5 cumplen con lo que decía el contrato. Y el tesorero, muchas veces de los casos, nomás tiene un peso. Y le habla al proveedor y le dice, ¿qué onda? Págame. Y el tesorero le dice, pues la verdad tengo un peso, mándamelo. Es lo que le dice, eso es lo que le dice el proveedor, mándame el peso. El que abona a pagar quiere. Entonces, lo que puede pasar es que este sea igual que este sea igual que y este sea igual, pero no puede ser mayor, ¿no? No puedes pagar más de lo que aprobaste, no puede ser mayor de lo que recibiste. Lo que recibiste no puede ser mayor a lo que contrataste y lo que contrataste no puede ser mayor. Pueden ser iguales o menores, pero no pueden ser mayores. Muy bien. ¿Hay alguna duda con estos dos momentos o registros? ¿Callen ahora?
hablen para siempre o era al revés. Bueno, ok. Muy bien. Entonces, con esta lógica, recuerden que hay una herramienta de modificación. ¿Qué quiere decir esto? En el 2020, no, en el 21 fue, no, en el 20. En marzo del 2020, el sector salud, pues se encontró con una pandemia. ¿Y qué pasó? Que muy probablemente el sector salud tuvo que hacer modificaciones al presupuesto. Entonces, hay un mecanismo para subir o bajar esta cantidad. El presupuesto aprobado se publica en diciembre, se registra en enero y ya no se vuelve a tocar. Lo que pasa es que cuando el secretario de Hacienda te habla y te dice, ¿te acuerdas de los 1,000 pesos que te iba a mandar? Ya no, se restan vía modificación. Igual, si ustedes trabajan en el sector educativo o están en los deportes, y en septiembre el CONACYT saca un programa que se llama Capacitación a los Entrenadores Físicos para las Olimpiadas. Y ustedes se inscriben en el programa y reciben recursos. No pueden entrar en el aprobado, porque esto se publicó el año anterior. Ese nuevo dinero entra como una modificación y la suma de estos dos o la resta de estos dos genera el nuevo total, el cual se puede comprometer. Entonces, si ustedes me dicen, oye, yo tenía 10 pesos para el proyecto número 1, pero hubo una modificación y esos 10 pesos se hicieron 30, pues 10 más 30 son 40. Sus compromisos pueden ser hasta 40 pesos, porque voy a sumar lo aprobado más lo modificado. Igual, en sentido contrario. Si ustedes tenían aprobado 100 pesos, pero les habla el secretario y vía un documento les dice, por pandemia necesitamos reubicar sus recursos y les estoy haciendo notificación de que van a disminuir a la mitad, entonces de los 100 pesos que tenías aprobado, menos 50 que te acaban de quitar, tu comprometido no puede ser mayor a 50. ¿Hay dudas en este rubro? ¿No? Muy bien. Otras cosas que implican, pues, esto que yo les acabo de explicar, el artículo 40 dice que deben de quedar los registros contables y presupuestales, o sea, si ustedes reciben dinero o pagan dinero es un registro contable, pero si hacen una promesa de compra es un registro presupuestal. Ambos registros, dice el artículo 40, deben de quedar registrados en la contabilidad. Se debe seguir un clasificador presupuestal, listas de cuentas y catálogos de bienes que vienen en el artículo 41 y forman parte de los documentos que yo les dije que había un catálogo de cuentas como mínimo, pero hay otros catálogos que en su momento vamos a ver que la ley los contempla. Muy bien. La información financiera gubernamental, pues los estados financieros deben de sujetarse al criterio de utilidad, confiabilidad y son realmente se deben de poder comparar un año con otro y otra vez, los reportes que la contabilidad gubernamental genera deben de apegarse lo más que se pueda a los principios contables. Muy bien. Esta es mi última filmina para salir a tiempo, pero ¿por qué hacemos todo esto? Por el artículo 61, fracción 2, inciso 3. La aplicación de los recursos conforme a su clasificación administrativa, funcional, programática y económica, en su caso geográfica, y sus interacciones que faciliten el análisis de valoración. Todas estas divisiones quieren la ley que estén dentro de los reportes. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ustedes deben de tener un programa, meta o proyecto y deben de tener al menos uno para sus gastos. Puede que tengan 2, 3, 4. Ustedes revisen su POA y van a decir, ah, mira, yo vivo aquí en el POA, yo soy esta meta. Esa meta tiene una funcionalidad. La funcionalidad, los gastos se dividen por funcionalidad y se dividen, inciso 1, para gasto corriente, inciso 2, bienes de capital o lo que se va a quedar, lo que vimos, ¿recuerdan? Esto que está aquí, lo que se van a quedar aquí. Este es el 1, este es el 2. Después, la funcionalidad viene, el inciso 3 de la funcionalidad es para, si estamos haciendo un guardadito para pagar jubilaciones y pensiones,
Número 4, por si voy a hacer una transferencia, lo que platicamos aquí de transferencias. Si ustedes hicieron una transferencia, aquí viene el número 4. Entonces, estos dos son el número 1. Perdón, estos tres son el número 1. Este es el número 2. El número 3 es parte de este que está aquí. El número 4 son las transferencias. Y el número 5 no recuerdo en este momento, pero ¿qué es? Ah, no me acuerdo. Bueno, ahorita se los voy a decir. Después, los reportes deben de estar divididos por clasificaciones administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Deben de estar divididos por capítulos de gasto y por el departamento que hizo el gasto. Si ustedes trabajan en un municipio, pues tienen al ayuntamiento, tienen seguridad pública, tienen obras públicas y tienen cada una de las dependencias. Si ustedes trabajan en una dependencia, todavía esto se separa en el departamento administrativo, el departamento de operación, el departamento de mantenimiento. Entonces, siempre hay una clasificación. La forma en que funciona esta lógica es, si ustedes trabajan en una escuela primaria, sacan su presupuesto y se lo mandan a la SEP. La SEP suma todos los presupuestos de las primarias, más los presupuestos de las secundarias, y con todos los niveles se lo manda al Poder Legislativo. El Poder Legislativo suma todos los presupuestos de educación, más el presupuesto de seguridad pública, más el de salud, y se lo presenta al administrativo. El Poder Ejecutivo sanciona, lo devuelve al Poder Legislativo, ese se lo pasa a la SEC lo divide por niveles de educación y luego se los pasa a ustedes y ustedes lo dividen por departamentos. Ese es el camino que recorren el presupuesto de gastos de ida y vuelta. ¿Ok? Son las 12. Aquí vamos a cortar este tema. En la siguiente reunión vamos a hacer un ejercicio con todo esto. Les voy a hacer llegar vía mail el material de esta y los siguientes ejercicios. Ya más adelante se acaba más la teoría y empezamos a hacer ya ejercicios. Si cuando ustedes reciban el correo, ustedes tienen preguntas o quieren mandar algún ejercicio, mándenmelo por correo y yo voy a hacer los registros correspondientes. Pueden invitar a más gente. Nosotros tenemos horario el martes y miércoles de 10:30. Es exactamente lo mismo. Si ustedes no pueden tomar el taller del martes, lo pueden tomar el miércoles o viceversa. Es exactamente el mismo material. Si tienen alguna duda, les agradeceremos mucho un correo. Igual, si tienen algún comentario que pueda mejorar este taller, por favor háganlo llegar por correo. Les agradezco el tiempo y quedo a sus órdenes. Nos vemos en una semana.